Continuando con el tema 1.04 tipos de parámetros en familia, podemos ver que existen principalmente cuatro tipos diferentes de parámetros en familia. Para esto podemos utilizar nuestro archivo de proyecto tipos de parámetros de familia. Si los podemos abrir, podemos ver que tenemos cuatro principales parámetros que pueden ser usados en familia. Tenemos los parámetros built-in, los parámetros de familia, los parámetros de proyecto y los parámetros compartidos. Para poder ver cuáles son los parámetros built-in, vamos a irnos a seleccionar esta columna y nos vamos a ir a editar. Como podemos ver, esta es una columna que viene preestablecida o que viene cargada de las familias nativas de instalación. Ahora bien, si nos vamos a sus propiedades de familia, podemos ver que tenemos diferentes parámetros. Si me voy a editar este parámetro, como pueden ver, este es un parámetro built-in, el cual me permite únicamente poder ingresar información. No me permite ni modificar ni su nombre ni eliminarlo, ¿no? Por otra parte, tenemos los parámetros de familia y estos nosotros los podemos crear y sí que me permite poder hacer la edición o poder eliminar. Por último, tenemos también los parámetros compartidos. En este caso, si quisiéramos generar un parámetro compartido, tendríamos que tener un archivo de parámetros compartidos y para esto tendríamos que seleccionar algún parámetro. La parte importante de los parámetros compartidos es que estos son creados de manera externa en un archivo TXT que pueden aparecer en tablas y en tags. Además de que estos pueden ser utilizados en múltiples familias con el mismo nombre sin ningún problema. Mientras tanto, los parámetros de la familia únicamente van a ser utilizados dentro de la familia. Esa es la gran diferencia que tenemos entre parámetros compartidos y parámetros de familia. Mientras tanto, cierro esto y me regreso al proyecto para poder mostrar, por último, los parámetros de proyecto. Los parámetros de proyecto son aquellos parámetros que nosotros podemos integrar a una categoría dentro de un proyecto. Para esto tendríamos que irnos a parámetros de proyecto y si se fijan aquí tenemos dos parámetros de proyecto que si nos vamos a modificar lo que hacen afectan a la categoría de muros dentro del grupo de otros. Si me voy por ejemplo a la categoría de muros y al espacio de otros podemos ver que tenemos una altura o un parámetro de instancia de altura. Todos estos cuatro parámetros a su vez pueden ser parámetros de tipo o parámetros de instancia. Como lo habíamos comentado anteriormente, los parámetros de tipo son aquellos parámetros que únicamente voy a poder modificar una vez que esté dentro de la edición de la familia, dentro de la edición del tipo, lo que me va a permitir poder generar diferentes tipos si cambio los parámetros dentro de esta familia. Mientras tanto, los parámetros de instancia me van a permitir modificar las instancias de manera independiente, por lo cual en este ejemplo podría modificar tanto la altura inicial como la altura final y de igual manera como su comportamiento, si es estructural o no estructural, además de poderle poner cuestiones que me van a servir para la documentación.